¿Qué otra cosa nos hace tener temor? La situación económica, no tener trabajo, asustarnos hasta porque nuestros hijos no han llegado y ya se pasó la hora. ¿Y dónde están? Y empezamos a asustarnos. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué estoy asustada? Está bajo tu control. Pero entonces, hermanos y hermanas, ¿qué pasó? Bueno, Rebeca me ayudó con todo este texto. Gracias a ella, porque yo solo le di la idea, pero ella lo elaboró completo. Yo se los voy a leer para no equivocarme. Dice, se conoce como miedo el estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. ¿A qué le temes? ¿Le tienes miedo a las alturas, a volar, a la arañita que te encontraste ahí en la casa? ¿Le tienes miedo a la cucaracha, lo que sea, verdad? Y nos quedamos paralizados ante cosas pequeñas. Incluso si leemos la historia del nacimiento de Jesús, podemos ver cómo muchas personas tuvieron miedo. Si vemos las escrituras en Lucas capítulo 1 y 2, que son los que hemos estado estudiando últimamente, podemos observar cómo Zacarías tuvo miedo. José también tuvo miedo cuando le anunciaron que María iba a tener un bebé. Los pastores también tuvieron miedo cuando se les indicó que el Salvador ya estaba listo. Incluso la madre del personaje principal tuvo miedo. Los discípulos, tuvieron miedo en la transfiguración de Jesús. Si lo buscamos en Mateo 17, del 6 al 7, ellos, a pesar de que convivieron con Jesús día y noche, cuando Él se transfiguró, también sintieron temor. ¿Qué pasó en eso? Se les olvidó que Jesús les había dicho, no teman. Bueno, algo muy importante, muy curioso que nos encontramos es que la palabra no tenga miedo en cualquiera de las aseveraciones que se indiquen en la Biblia sale 365 veces. Ah, qué bueno. Eso quiere decir que tenemos un versículo por día para no tener temor. Entonces, ¿vamos a seguir teniendo temor? ¿O le vamos a empezar desde ya, para los que no lo hemos hecho, a poner absolutamente todo lo que hacemos en manos de Dios? Bueno, voy a continuar. Dice, pero ¿qué pasa cuando el miedo se convierte en un virus? ¿Qué pasa cuando ese miedo invade nuestro cuerpo de tal manera que nos hace ver a Dios pequeñito? Un virus que distorsiona nuestra vista, un virus que achica a nuestro Dios, un virus que nos hace olvidarnos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Dios sabía que íbamos a tener miedo, pero lo que no podemos dejar es que ese miedo se convierta en ese virus. Y lo que asombra es que aún sabiendo que Dios nos dice, no tengan miedo, le tememos a los cambios. En Génesis 46, 3, Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Viene diciembre, ya estamos, ¿verdad? Muchos cambios llegan, pero Dios nos dice, no tengan miedo. Si la palabra nos dice esto y sabemos que tenemos un Dios que pudo hacer que una virgen diera luz, que los pastores vieran ángeles, ¿qué falta para entender la motivación de no tener miedo? Zacarías sí lo entendió, José lo entendió, María lo entendió. ¿Y nosotros? Les queda de reflexión. Muchas gracias por su atención. Hoy he titulado
Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. Esta es una profecía de Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 9 había profetizado con respecto a esto, y ahí es donde toma forma el título de este mensaje, que creo que será como sermón. Y no vamos a explicar la razón del sermón y la prédica, pero espero que me salga como sea, no importa, lo más importante es colocar la palabra ahí. Amén, hermanos. Amén. Bien, en capítulo 9, Isaías está diciendo: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, y sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Porque, ok, vamos a ver, vamos a buscar bien el orden aquí en la sala, porque, ok, gracias, hermanos, y también en el pasillo. Ok, listos. Es que ustedes no ven el pasillo, pero yo sí, hay una fiesta ahí. Ok, ya, todos acomodados. Muy bien, hermano, gracias. Cuando la palabra del Señor nos enseña aquí, el profeta Isaías habla del nacimiento y el reinado del Mesías. Nosotros, y mi punto está hoy para compartir en Hebreos, en el capítulo 2, del verso 9 al 18. La carta a los Hebreos es una carta que tiene gran significado para nosotros, y ahí en Hebreos capítulo 2, vamos todos a Hebreos, que creo que de ahí vamos a estar muy fijos en esta parte de Hebreos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, dice el profeta Isaías. El pueblo de Israel vivía momentos angustiantes. El profeta Isaías estaba viviendo también momentos muy fuertes. Dicho sea de paso, el profeta Isaías muere aserrado, muere cortado en pedazos, y así es como termina un buen profeta. Entonces no sé cuántos quieren ser un buen profeta. Amén, hermana. Así terminó Pablo también, así terminó Pedro, así terminaron todos los que fueron seguidores de Jesús y hicieron su voluntad, ¿verdad? Bueno, para el pensamiento. En Hebreos, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 2, la palabra del Señor nos enseña algunas cosas, y es lo que quiero en esta hora compartir. Hay una conversación entre el Padre y el Hijo que se da. Yo sé, hermanos, que la primera noche de Navidad, la tierra no sabía lo que el cielo sí sabía. El cielo sí sabía, y en el cielo había gran algarabía, porque había una conversación que se había dado de parte del Padre y del Hijo, y le habían encomendado al Espíritu Santo que hiciera un trabajo específico también aquí en la tierra. Mas la gente de la tierra no sabía. Los ángeles sí estaban con gran expectativa esperando el nacimiento del niño, y significaba que Dios había enviado la salvación. El Hijo le dijo al Padre en una conversación en capítulo 10 en el libro de Hebreos, y quiero que vayamos ahí a Hebreos en el capítulo 10 también, para que veamos ese texto que se hace una conversación en el mismo trono de la gracia. Hebreos en el capítulo 10, perdón, sí, vamos a ver, aquí estoy, que ya se me corrió perdón, es en el 1:10. Hebreos capítulo 1, en el verso 10. Vean lo que pasa en capítulo 1, verso 10 en el libro de los Hebreos. Él dice, y también dice: Señor, tú fundaste la tierra en el principio, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los enrollarás como un manto y quedarán
cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y acaso no todos son ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán herederos de la salvación? Hermanos, aquí venimos a este encuentro y a este momento en donde la conversación empieza a tomar una forma muy, muy especial. También es el capítulo 10 en el libro de los Hebreos que habla sobre el sacrificio y ofrendas y le dice: sacrificio y ofrendas no quisiste. Vamos a verlo en el texto. Sacrificio y ofrenda no quisiste. 10:5. Sacrificio y ofrenda no quisiste. En 10:5 del libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Dice: por eso al entrar en el mundo Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Hermanos, la conversación que se da en ese momento, el hijo le dice al padre en una conversación profunda: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has preparado un cuerpo, me preparaste cuerpo para mí, me hiciste un cuerpo. Cristo sigue diciendo en el libro que está escrito de él. Cristo dijo al Padre: has preparado un cuerpo para mí, ya no quieres más holocaustos de animales. Cristo hará el sacrificio final suficiente. El niño que había sido nacido sería el hijo que ha sido dado. Nosotros tenemos la connotación más profunda de en el mes de diciembre siempre fijarnos en el niño. Pero qué importante fue el niño, porque es el principio de todo lo que Dios iba a hacer. Pero ese niño nacido sería el hijo que se nos dio. Belén está hecho. Belén fue propicio. Belén fue principio para algo mayor. Belén existió por causa del Calvario. ¿Podemos repetir eso? Belén existió por causa del Calvario. ¿Cómo? Belén existió por causa del Calvario. Entonces hay una pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué? El niño que había sido nacido es el hijo según la profecía que se nos iba a dar. Él le dice en la conversación, una conversación donde se está despidiendo Jesús del Padre y le está diciendo: Padre, voy 33 años a un viaje. Voy a ir a compartir 33 años porque tú no quieres más sacrificios. Tú no quieres más holocaustos. Tú ahora me has preparado un cuerpo a mí para que yo pueda hacer tu voluntad, lo que tú quieras, como tú lo quieras. Y entonces, hermanos, en esta conversación, una conversación entre el Padre y el Hijo, y la primera noche de Navidad, la tierra no sabía lo que pasaba, pero el cielo sí sabía. La tierra no conocía, la tierra no sabía, pero el cielo sí sabía qué estaba pasando. Había una gran algarabía. Los ángeles estaban en una expectativa tremenda. Hermanos, realmente él le dice en Hebreos 10:5: voy, Padre, a hacer tu voluntad. ¿Lo notan ahí? Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Por eso Belén es causa de Calvario. Belén existe porque el Calvario necesitaba al Hijo que se nos había dado para que fuera el Redentor. El cuerpo de Cristo realmente fue algo impresionante, como la Trinidad en este momento es la que hace todas las cosas. Y hay esta figura a mí me encanta, porque una de las cosas que vemos nosotros aquí, y el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos lo refleja, es como el Padre encomienda al Hijo. Pero vean también una función particular, espectacular del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomaría 9 meses para llevar a cabo la obra en el vientre de María. 9 meses. Vemos al Padre designando al Hijo. El Hijo en obediencia dice: Padre, ya no quieres más sacrificio. Yo tengo forma de cuerpo, ahora tendré forma de hombre. Voy a la humillación. Se llama en el término kenosis,
La kenosis es la negación de sí mismo, del ser más supremo, para hacerse hombre. Se humilla a lo sumo. El Espíritu Santo había tomado 9 meses para llevar a cabo la obra en el vientre de María. La Trinidad completa está encargada para que se haga el proceso, que va a ser un proceso una vez y para siempre. Realmente Cristo venía, pero la tierra no lo sabía. El cielo sabía, pero la tierra no. El Espíritu Santo está tomando forma y aparece a través del ángel a María y le dice: María, bienaventurada eres, porque en el vientre que estás ahí vas a concebir un hijo. ¿Cómo será esto?, dice María. Bueno, dice: el favor de Dios vendrá, el favor de Dios vendrá sobre ti y quedarás ahí embarazada y tendrás a un hijo que será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un tierno niño, un tierno niño, ese tierno niño que sus manitas se extendió. Sí, las extendió en Calvario. La ternura del niño de Belén. Esos piecitos gorditos, tamalitos, regordetitos, cositos, ¿verdad? Esos pies que aún no caminaban, tomaron forma al caminar para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué murió Jesús? Entonces, hoy quiero presentar 5 razones, motivos, principios bíblicos, puntos importantes, no tanto por qué fue que el niño nació, porque el punto no es que nació, sino para qué nació. Creo que nosotros nos detenemos en el niño nacido, pero no vemos al hijo que se nos ha dado. A veces nos concentramos tanto, hermanos, en Belén, pero necesitamos ir al Gólgota, porque hay algo que nosotros también tenemos que entender de esto, que se hizo a través de la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un plan perfecto, y el plan era que el Hijo vendría nacido bajo la simiente de la mujer, del hombre, para que ahora el hombre pudiera ser redimido. No había más. El Padre ya no quería más holocaustos. Dice: holocausto no quiero ni sacrificio. Ya no quiero más. Ya yo no quiero más. Yo quiero una vez y para siempre cerrar. Quiero rescatar al hombre de su vana manera de vivir. Quiero rescatar a los hombres, porque los hombres están perdidos en delitos y pecados. A veces nosotros nos detenemos mucho tiempo, hermanos, en Belén, pero es tiempo de correr de Belén a dar la buena nueva de que el niño nacido es el hijo que a nosotros se nos ha dado. El punto entonces no es que vino, sino para qué vino. Hermanos, creo que es importante contestar una pregunta para que no solo en lo superficial de que el niño ha nacido, sino por qué Jesús vino. ¿Para enseñar la ley? Sí. ¿Para redimirnos? Sí. ¿Para sanarnos? Sí. Es decir, ellos, todo lo que el pueblo de Israel conocía que el Jesús vendría y que Dios haría, es verdad, pero hay una forma más profunda, es decir, no solo para sanar, no solo para amarnos, no solo para enseñarnos la ley, no solo para conocer y dar a conocer al Padre, sino que Jesús vino a morir. ¿A qué vino Jesús? A morir vengo. El gran plan y propósito de Dios centrado en aquel niño en la paja de Belén tenía un solo propósito: morir, pagar el precio, sufrir. La kenosis es la humillación a lo más profundo del ser, aquel hombre que se convirtió en el cordero inmolado que era y fue antes de la fundación del mundo. Creo, hermanos, que entonces hay 5 principios que son el resultado de la muerte del Hijo dado. 5 principios de la muerte del Hijo dado. Si Jesús no hubiese muerto, nada de esto hubiese acontecido. Número 1, en capítulo 2 de Hebreos, en el verso 2, veámoslo, verso 2. En el verso 9, ahí vamos a desarrollar nuestro tema, nuestro compartir. El Espíritu Santo nos alerte, y usted también haciendo su parte, estudiando la palabra,
nos pueda llevar a revelación, a conocimiento, porque hay algo aquí valioso. 2:9. Número 1 de las 5 cosas que son el resultado de la muerte del Hijo dado es que se convierte en nuestro sustituto. Es decir, Jesús murió nuestra muerte. Vean 2:9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Lo primero que ocurre con el Hijo dado es que va a ser nuestro sustituto. Y cuando se convierte en nuestro sustituto, y es necesario entenderlo, hermanos, porque si no uno pudiera prestarse a error, es que dice que por un tiempo, y aquí esta parte, cuando vemos a Jesús en 2:9, hecho un poco menor, note, un poco menor que los ángeles. Sin embargo, Hebreos capítulo 1, verso 5 dice, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré tu padre y él será mi hijo. Es decir, cuando entendemos esto, que es por un poco de tiempo, hermanos, y esto es maravilloso, es una noticia especial, y aquí es donde la kenosis, la humillación de Cristo, la humillación del Hijo, del Verbo de Dios, toma lugar. Se hizo un poco, por un tiempo, poco menor que los ángeles, pero nosotros sabemos que él es exaltado más arriba de los ángeles. Sin embargo, por un poco de tiempo pierde su forma, se niega de una forma tal que se hace menor que los ángeles, y Jesús fue hecho menor que los ángeles. Sin embargo, esto es maravilloso porque por causa del plan de Dios fue hecho menor por un tiempo. Y deja claro Hebreos 1:5 que Jesús es mejor por naturaleza misma, hermanos. Amén. Sin embargo, se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. Hay otra palabra ahí, después podemos estudiar más de eso, que es no solo la kenosis, sino tapeinosis, que es otra vez la forma en que no quiso tomar ninguno de los atributos divinos. Se negó para tomar ninguno de los atributos, 100% Dios, 100% hombre, sin tomar ni un solo atributo de la realeza y de la grandeza de lo que era en sí mismo Dios. Jesús estuvo que hacerse menor que los ángeles por un tiempo para poder llevar el hombre de vuelta a Dios. Por eso el niño nacido es el Hijo dado. Por eso el niño nacido tenía que crecer, sus manitas se extenderían en la cruz del Calvario. Sus pies caminarían apresurados hasta el Gólgota. Esta es la realidad del niño nacido y el Hijo dado. Y nosotros necesitamos tener esa comprensión en todo su esplendor. Nuestro sustituto murió nuestra muerte a causa del padecimiento de la muerte, hermanos. Esta es la prueba de que era por un tiempo menor que los ángeles, porque los ángeles no mueren. Mas nuestro Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra y volverá en gloria, juzgará a los vivos y los muertos, y su reino nunca tendrá fin. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso Jesús murió. Ahora Jesús vino a morir y probó esa profundidad de su humillación, algo que los ángeles no pueden hacer. Pero nuestro Jesús por un tiempo, y no fue fácil para Jesús, por la gracia de Dios, gustase la muerte. Vean lo que dice 2:9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Es decir, la gracia de Dios gustó la muerte. Solo ese niño nacido en Belén podría hacerlo. Su muerte a favor de nosotros. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la pongo. Nadie me la quita, yo la pongo. Y aquí tenemos nuestro primer principio, que Él es nuestro sustituto. Número 2, también por causa de la muerte de Cristo, Él es nuestro capitán. Hebreos capítulo 2, verso 10. Y note cómo empieza Hebreos 2:10. Porque convenía.
Y esto es importante, hermanos, entender esta palabra, convenía. Es decir, hermanos, lo que Dios hizo a través de la humillación de Jesucristo es de acuerdo perfecto con su justicia y su santidad. Es de acuerdo con su justicia y su santidad. Sin la humillación de Cristo y el sufrimiento no habría redención, y sin esto no habría glorificación. Convenía, era imprescindible esto. Esa conversación fue la que se dio en el cielo. Esa conversación fue la que los ángeles sabían y estaban esperando que el niño naciera en Belén. Pero igualmente esos ángeles que se maravillaron, hicieron fiesta cuando la tierra no sabía nada. Pero cuando llegó el momento a la tierra, que se dieron cuenta que el niño nacido era el hijo dado, porque sí lo sabían, lo experimentaron. El pueblo de Israel sabía que sí era el Mesías. Los prodigios, las señales, los milagros lo acompañaban, mas lo dejaron solo en el Gólgota porque no entendieron. Y yo creo que nosotros como iglesia necesitamos poner este punto importante. Como iglesia necesitamos entender que ese niño que se nos dio es el hijo, ese niño que nació es el hijo que se nos ha dado. Por eso tenemos que constituirlo realmente en nuestro capitán. Para la palabra capitán de nuestra vida hay una palabra que es arquegos. No es nada difícil, pero sí, arquegos. Esta palabra en el versículo 10 en arquegos habla de lo que también en Hebreos capítulo 12, denle un vueltitas ahí a las hojas y verá que en capítulo 12 aparece esta palabra arquegos de una forma muy particular en 12:1. En 12:1, la palabra arquegos, nuestro capitán. Él no solamente es nuestro redentor, él por causa de la muerte se convierte en redentor. Él por causa de la muerte se convierte en nuestro capitán. Y Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra arquegos aparece también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos. Él está hablando de que el capitán de nuestra vida es Cristo, que Él abrió el camino. Arquego significa nosotros tenemos un testimonio, nosotros tenemos testigos de que ha sido Jesús el que fue el que abrió, el que hizo que la puerta se abriera. El arquego, nuestro capitán, hermanos, que Jesucristo es el que abre la brecha para que muchos puedan ir a la gloria. Nadie puede ir al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Yo soy el capitán, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. Él es nuestro capitán, Él es nuestro arquegos. A mí se me olvida que están grabando. Arquegos es nuestro capitán, Él es nuestro capitán, Él se volvió el capitán de nuestra salvación, el perfecto hijo dado, guiado a la gloria del Padre, guiando a la gloria del Padre a muchos hermanos. Amén. ¿Quién es el capitán de tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi corazón? Porque en mi vida el capitán sí es Cristo. Él en su muerte se hace el capitán, el gran capitán. Hebreos capítulo 2 verso 10 lo deja claro. Convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, al fin de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino para morir. Jesús vino para que usted y yo hoy tengamos una forma de vida diferente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese es el hijo que se nos ha sido dado. Amén. Y es necesario abrazar la gran verdad de Dios. Número 3. Jesús al morir en la cruz del Calvario se convierte en nuestro santificador. Esto es glorioso, hermanos. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro santificador. Veámoslo en 2:11. Hebreos capítulo 2, verso 11. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo haciendo esto, una pregunta me vino a mi mente y yo decía, qué torta, ¿cómo contesto? ¿Me he avergonzado algún día yo de Jesús?
¿Aló? ¿Me he avergonzado algún día yo de Jesús? Él dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y este texto es un texto que tiene, como toda la Biblia, su profundidad. Pero pregunto, ¿se ha avergonzado usted un día de Jesús? ¿Ha negado usted a Jesús delante de alguien? ¿Y qué? ¿Usted es creyente? Y depende de usted. No, bueno, no, yo voy a la iglesia. Un poquitín ahí. Y más si usted no anda también, ¿verdad? En las cosas de Dios. Bueno, no, es que yo sí de vez en cuando iba a la iglesia. ¿Se ha avergonzado usted de Jesús? ¿Me he avergonzado yo de Jesús? Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero este texto tiene muchísimo. Jesucristo es santo y es capaz de hacernos santos. Yo quiero que usted repite eso si está en convicción en su corazón. Jesucristo es santo y tiene la capacidad de hacernos santos. Jesucristo es santo y tiene la capacidad de hacernos santos. No es un grado de santidad. Desde la perspectiva en que este texto en el libro de los Hebreos en su contexto, y me permití averiguar en lo poco que puedo leer la parte del griego hebreo para poder distinguir que de una u otra manera, hermanos, la verdad posicional no puede ser quitada. La verdad posicional no puede ser quitada. Hay una verdad posicional y Jesús en la verdad posicional, la carta de los Hebreos establece en capítulo 2, en el verso 11, el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso Él no se avergüenza de llamarle a usted mi hermanito. ¿Qué, mi hermanito? ¿Qué, mi hermanita? Él no se avergüenza, porque el que santifica es Él mismo. La verdad posicional no podrá ser quitada. Ahora, el fin práctico de toda verdad posicional es que debe ser practicada y perfeccionada. ¿Ven la diferencia? Para que usted y yo no nos engañemos. Y como andan algunos por ahí hablando, diciendo cosas que no son. Ya yo no tengo un problema. Hay cosas, hermanos. Hay cosas que no son verdad. Una cosa es la verdad posicional. Usted es santo porque Él es el que santifica. Una vez y para siempre el sacrificio de Cristo fue hecho. No hay más sacrificio por el pecado. Punto. Final. Posicionalmente. En la praxis, en la práctica, en el caminar, nosotros tenemos que revisar y ser ese espejo de poder vivir esa palabra, porque tenemos la posibilidad por el Espíritu Santo dado, por la redención dada, por el Espíritu que mora en nosotros y porque nosotros tenemos una inteligencia que realmente tiene capacidad dada por Dios también de poder discernir entre el bien y entre el mal. Por eso nosotros tenemos que entenderlo. Pero hay algunos que dicen, no, ya yo no tengo ningún problema, ya yo soy salvo y la cosa aquí ya, Él lo hizo por mí, ya yo no puedo hacer más nada. Y yo le digo a estos que tratan de decir algo que no es lo correcto. Entonces, ¿dónde están sus frutos? Sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Un palo de naranja no echa higos y el palo de higos no echa naranjas. Un palo de naranja echará naranjas y el palo de higos. Un cristiano hará que la verdad que ha sido posicional sea una verdad que de verdad se practique y se perfecciona. Todavía hay muchas cosas que deben ser sometidas ante el estrado de sus pies. Y esta es la parte de la santidad en donde nosotros entendemos que es un camino, que nosotros vamos camino a la santidad, porque somos santos, no para llegar a ser santos. Usted no lo va a lograr y yo menos. Ustedes son más buenos. Pero no hay justo ni aun uno. Sí, el camino de la santidad. El camino de la santidad empieza desde la posición, desde la parte legal, para que se convierta en vivencial, porque si no, usted ni yo lo podemos lograr. Amén, estamos claros en eso. Es decir, nosotros debemos de someter todo bajo el estrado de sus pies. Posicionalmente somos santos, vivencialmente hay un camino que debemos de seguir, hermano. Y no podemos equivocarnos en eso. No podemos pensar que es que estamos tan bien, y algunos están en categoría. No, yo sí estoy bien. No, ese es medio carnal. No, yo estoy. No, punto.
Posicionalmente, esta verdad es una verdad absoluta de Dios. Posicionalmente, la verdad posicional es que Él es santo y nos santificó. Usted es santo, usted es santo, usted es santo, usted es santo, usted es santo desde la posición de Dios. Usted es santo. Él te ve a través de la sangre del Cordero y estás redimido de todo pecado y de toda maldición. Esa es la teología desde arriba, pero de la teología desde abajo. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra posición? ¿Cómo vivimos nosotros nuestro cristianismo? ¿Cómo vivimos nuestra santidad que se nos fue dada? ¿Cómo vivimos nosotros esa parte de que el pecado fue expiado por el sustituto y por nuestro capitán? Y Él es también nuestro santificador. Jesús nos hace santos. Amén. Qué bueno es tener la esposa en la primera fila. Nada más hice así y ya. En la casa hago así, me dice, no, no hay cena. Perdón. Aquí como en familia, porque si no, hermanos. La santificación aparta a una persona para el servicio mediante la purificación del pecado. Amén. Y la conformidad a la santidad de Dios. Yo soy santo por la ofrenda del Cordero inmolado, hermanos. Yo soy santo por lo que Él hizo. No soy santo por mis condiciones. No soy santo por lo que yo hago. Yo soy santo porque Él dice que soy santo. Entonces yo debo ser un reflejo. Mi caminar cristiano debe estar apuntándose a eso. Por eso es tiempo de tomar la cruz y seguirle. Por eso es tiempo de negarnos a nosotros mismos, como lo hizo el Cordero. Amén. Por eso la ofrenda del Cordero inmolado es lo que me asegura mi santidad, mi posición, hermanos. Amén. Por fe en Cristo. Es más, ahí estamos en Hebreos. Vamos a Hebreos 10 para que veamos un poquito de esto. Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice, vean qué tremendo, porque ese texto es magnífico, como toda la escritura. Por esa voluntad. ¿Por cuál voluntad? Por la voluntad del Padre, que a través del Hijo va a expiar el pecado. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ya no hay más, hermano. No tiene que latigarse, no tiene que andar sintiéndose usted condenado. Por eso alguna gente dice, no, ya yo es que ya yo no tengo que andar pidiendo perdón, ya yo no tengo que andar ahí. No. Una cosa es que el sacrificio hecho una vez y para siempre nos ha libertado del pecado, y otra cosa es que usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, hagamos todo lo que sea, no importa. No es verdad. Vive la vida loca, no con la loca. Vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es un proceso, es un camino, hermanos. Hello. Es más, vean 10:15, ya que estamos ahí en 10, el capítulo de Hebreos. 10:15. Dice, de esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es que el que se acuerda de sus pecados y sus transgresiones es usted y soy yo. Pero Él dice, yo ya no me acuerdo. Yo veo al Cordero inmolado, yo veo al niño nacido, al Hijo dado, sacrificado, siendo Él nuestro sacrificio, siendo Él el que puso el precio, siendo Él nuestro sustituto, siendo Él nuestro capitán, siendo Él nuestro santificador. Y también, hermanos, importante, vean cómo a la muerte de Cristo lo que sucedió también. Él se convierte también en nuestro conquistador. Conquistó a Satanás y conquistó la muerte.
conquistó a Satanás y conquistó a la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Verso 14, verso 15. Si estamos aprendiendo, amados. Gloria al Señor. Satanás sabía, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Satanás sabe eso. Y Satanás quiere mantener a muchos esclavizados ahí en estas verdades a medias que andan por ahí. No, ya yo no tengo problema, ya Dios hizo por mí todo y ya yo no tengo que hacer nada. No, ya yo no tengo ningún problema, ya yo pedir perdón, no, ya yo estoy bien como esté. No importa lo que hagas, no es verdad. Satanás sabe, y Satanás sabe que la paga del pecado es la muerte. Usa el poder de la muerte, es la autoridad sobre la muerte, y sin Satanás mantiene al hombre, ahí nadie podrá rescatarlo. Solo un hombre pudo conquistar la muerte. Solo un hombre pudo conquistar la muerte. Fue el niño nacido en Belén. Fue el hijo que se nos dio, que fue a Gólgota. Solo uno pudo conquistar la muerte. Satanás sabe que si mantiene al hombre en delitos y pecados, está en muerte. Y si está en muerte, no tendrá vida. Y si no tiene esa vida, no podrá experimentar la gloria de aquel que nos está manifestando, que Él es el que quiere llevar a todos a la gloria y que nada perezca en el pecado. Amén. Hermanos, Jesucristo, el Hijo dado, salió a resurrección. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver al hombre, que no solo este hombre pudo conquistar la muerte, y el conquistador de Satanás fue Jesús resucitado. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El proceso de la muerte nosotros ya no lo pasamos. No pasaremos la muerte. La muerte no será un problema para usted, hijo de Dios, hija de Dios. Para usted la muerte no será un problema. No será un problema. La muerte pasará desapercibida. Porque cuando usted, el aliento de vida sea tomado por el Rey de los Reyes, por el Señor de los Señores, simple, llana y sencillamente, usted pasará del reino de la tierra al reino de su amado Hijo. Dice la Escritura que estaremos a la presencia del Señor y aguardaremos la manifestación gloriosa, y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, la muerte, podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte para el Hijo de Dios ya no es un problema, porque Jesús en su resurrección mató la muerte. La muerte fue destruida. Satanás está vencido. Satanás está vencido y espera la destrucción en el tiempo final, donde echará, dice, al mismo Hades, al mismo infierno, Satanás y todos los que son sus seguidores. Aleluya. Jesucristo, el Hijo dado, salió a resurrección. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria. Dios diseñó que la salvación del hombre fuera antes de la muerte, porque después de la muerte no hay nada que hacer, hermanos. Así es que no paguen, no, aquí no acostumbramos a, ¿verdad? No paguen misas, no paguen nada. Es decir, ¿verdad? Ya después de la muerte, hermanos, no hay nada, nada. Lo que usted fue aquí fue hasta ahí. Amén. Pero nosotros no vamos a experimentar la muerte, porque nosotros pasaremos. La muerte es el proceso a la vida. Amén. Amén. Pero algunos no queremos morirnos, pero está bien. Ese es otro tema. Ahora, Él es nuestro quinto. ¿Cuál fue el primero? Vamos a ver. Número 1, Él es nuestro sustituto. Número 2, ¿cómo era la palabra? Arquegos. Ok, el que abre camino, el que va adelante, el capitán. Número 3, Él es nuestro. 4, es nuestro. Y el quinto es nuestro. Él es nuestro sumo sacerdote. Y antes de pasar al sumo sacerdote, yo quiero decirles que Jesús no se avergüenza de usted. Aún con todo, por eso dice el texto, aunque yo sea infiel, Él siempre sigue siendo fiel. Amén.
Ahora, estamos hablando con gente entendida que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y que no nos vamos a poner la cara de barro y entonces decir, bueno, como él siempre es fiel, ¿qué me importa mi infidelidad? No, nosotros vamos certeros, con temor y temblor, caminando hacia el llamado supremo, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Aleluya. Él no se avergüenza de usted, Él no se avergüenza. Nosotros no nos avergoncemos de Jesús, hermano, hermana. No nos avergoncemos. Digamos, somos cartas abiertas leídas por muchos. Digamos, Jesucristo es el Señor. Digámosle al mundo, yo amo a Jesús. Yo siempre digo, Jesús te amo. Jesús te amo. Jesús te amo. Alguna gente que no pueden decirlo. Jesús te amo. ¿Se acuerdan quién era el cojo de la historia? ¿Se acuerdan el domingo pasado? Estuvo bien hermoso. Ese cojo de la historia soy yo. Él no se avergonzó. El rey no se avergüenza cuando te llama a la mesa. Vengan a la mesa del rey, coman de la mesa del rey. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Él no se avergüenza. Y entonces el apóstol Pablo dice, y entonces yo tampoco me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Amén. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Ahora sí, Él es nuestro sumo sacerdote. La palabra compasivo, socorrió, el significado literal es aferrarse. Cuando una persona se aferra a otra, dice en 2:16, vámonos, 2:16 de Hebreos, y también el verso 17, dice, ¿y quiénes fueron? Ay, perdón, aquí estoy mal. En 16, ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de ¿quién? De Abraham. Y sí, hay una aplicación al Antiguo Testamento, pero nosotros también fuimos hechos cuando Jesús hizo una proclama cuando estuvo en Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas, como yo quise juntarte como la gallina a los polluelos, mas no quisiste. Y Jesús dice, este reino se es quitado y se es dado y les es dado a otros. Los gentiles tomaron forma por la palabra expresa de Jesús, el cordero que iba a ser inmolado. Y nosotros fuimos parte y somos parte entonces de su reino. Amén. Porque todo el que confiese con su boca y crea que en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Todos estamos salvos aquí. Esto es glorioso, hermanos. Entonces nosotros realmente cuando vemos esto, en el verso 16 dice, ciertamente Él no vino a ayudar a los ángeles. No, Él, sino a los descendientes de Abraham. Verso 17, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Hermano, esto es clarísimo. La palabra compasivo, el hijo dado en toda semejanza a los hombres, a la descendencia de Abraham vino, en todo fue tentado, mas en nada pecó. Jesús pasó por todos los procesos que usted y yo podemos pasar. Jesús fue perseguido desde el vientre de la madre. Jesús fue perseguido aún siendo un niño sin conciencia y sin sentido, puesto en la paja, dulce niño en la paja, ahí en Belén. Jesús fue perseguido, la peor atrocidad de las muertes que se dieron en ese tiempo por perseguir a Jesús. Jesús fue perseguido para que se cumpliera la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Aún en su adolescencia, en su juventud, fue perseguido. Por todo lado pasó, fue traicionado por los mejores y por los que andaban con él, por los cuates. Anduvo con él, anduvieron con él y al final lo traicionaron. Amén. Jesús pasó por todo. Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre. Este es el Hijo del Hombre que no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús también pasó por necesidades. De muchas formas, no le creyeron sus hermanos, no le creyeron aún sus familiares, no le creyó su pueblo por el que venía a expiar. Él es el sumo sacerdote por excelencia. Él es el sumo sacerdote porque dice la escritura, para que llegara a ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo.
En este instante, hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo. Cómo el niño nacido es el hijo que se nos dio. Cómo el niño nacido es el hijo que se nos ha sido dado. Creo que es importante, hermanos, entonces en esta hora, poder ver nosotros algo que es muy importante y vital. Es necesario entonces que volvamos a ver también el pesebre en Belén. Es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón también al pesebre de Belén. Es necesario que nosotros volvamos a ver al pesebre. Es importante que nosotros volvamos a ver el pesebre y que podamos nosotros conectar con algo que quiero decirles, porque voy a leerles algo, porque creo que este tiempo tengo que centrarlo y conectarnos en esto. Concéntrese en esto y vamos a decir cuáles son los 5 principios. Él es nuestro, duro, Él es nuestro, Él es nuestro, Él es nuestro santificador, Él es nuestro, Él es nuestro. Por eso, veamos al niño nacido en el pesebre otra vez. Hay un poema, y yo no soy poeta, pero me encantó y dice lo siguiente. Es un diálogo, como el diálogo que se dio en el principio cuando Jesús le dijo al Padre: 33 años voy de viaje, Padre, para hacer tu voluntad. Voy a ir a redimir a aquellos que solo podrán ser redimidos por el que se negó a sí mismo, tomó una cruz y murió en el madero. Veamos al niño nacido en el pesebre otra vez. ¿Quién eres tú, preciado bebé pequeño, acostado en la paja? Dios soy, vine a la tierra este día. ¿Por qué viniste, dulce pequeño bebé? A morir vine para pagar el precio del pecado. A morir vine para pagar el precio del pecado. ¿El pecado de quién, pequeño y tierno bebé? El tuyo. Sí, el tuyo fue el que me trajo aquí abajo el día de hoy. Yo voy a poner esto y quiero que lo leamos juntos. Póngame esa. Veamos al niño nacido en el pesebre otra vez. Ahí está, hermanos, y lo vamos a ver aquí en su pantalla a la izquierda y aquí al frente. 1, 2, 3. ¿Quién eres tú, preciado bebé pequeño, acostado en la paja? Dios soy, vine a la tierra este día. ¿Por qué viniste, dulce pequeño bebé? A morir vine para pagar el precio del pecado. ¿El pecado de quién, pequeño y tierno bebé? El tuyo. Sí, el tuyo fue el que me trajo aquí abajo el día de hoy. Amén.